Y ahora andan diciendo que ganó Xóchitl Gálvez el debate del día de ayer. Pues sí, ¿quién les lo dicen? Lo dicen con quienes simpatizan con ella, un sector que está muy contento con las mentiras que ella acostumbra decir, porque también eso es importante puntualizarlo. Si algo hizo ayer Xóchitl Gálvez fue ser prolija en las mentiras. Sí, No, nada de proyecto, nada de propuestas, no. Descalificación, puñetazo, puntapié, luego, ¿qué es? Por una parte, los consejos, las recomendaciones de su amigo Jorge Castañeda, que fueron compañeros en el gabinete de Vicente Fox, y también lo que es la doctrina Carlos Alarraqui. Mientras más mentiras digas de Morena, mejor te va. Ese es el principio que rige a un publicista como Alarraqui, y Xóchitl Gálvez, al pie de la letra, no es el huipil, no es el traje sastre, Alejandro. Pues como lo veíamos ayer, aquí eran sencillamente carretadas de mentiras, y en eso soportó el debate de ayer la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez. ¿Eso cambia las cosas? No. Pero, bueno, eso es lo que le tenemos que informar desde anoche, y hoy hay muchas reacciones al respecto. Sí. La única que no hace campaña entre la gente es Xóchitl Gálvez. Hoy, Claudia Sheinbaum tuvo reuniones, por ejemplo, el Consejo Nacional Agropecuario, y Jorge Álvarez, el candidato del partido político Movimiento Ciudadano, fue a Monterrey, y Xóchitl Gálvez en la sala de su casa con un grupo de muchachos haciendo una dinámica. Bueno, por eso Xóchitl Gálvez tiene tan poquitas actividades públicas. Y si no está cerca de la gente, pues ¿qué les va a comunicar? Bueno, sí, cada quien. Más que inversión en redes sociales, inversión en propaganda, y sí, muchas mentiras. Así es. Bueno, decía Enrique Krause, decía en su artículo del domingo que iba a ganar quien obrara con verdad, que quien dijo él, quien hable con la verdad. Lo leí, sí. Bueno, pues Xóchitl Gálvez no habló con la verdad. Yo decía, a ver, la estrategia, algunos dicen, no, pues que se quedó pasmado. El mismo Jorge Castañeda habla sobre cómo se había quedado. Dice Jorge Castañeda en su artículo del día de hoy, que se llama Sobre el debate, dice: Claudia, por su parte, repitió su desempeño del primer debate, ni peor ni mejor, solo que ante una rival más belicosa, su pasividad o silencio resultó más evidente y más contraproducente que hace unas semanas. Ya se aclaró, es viejo, no respondo. Esas frases no solo revelan una falta de respeto por el público, sino que muestran una incapacidad de reaccionar ante ataques e increpaciones. Yo lo que decía, analizando ayer la cantidad de mentiras que no terminas nunca de revisarlas, Claudia Sheinbaum hubiera necesitado 4 o 5 horas para responderle en buenos términos, pues, con información a Xóchitl Gálvez. Un ejercicio que era imposible ni en ese debate y en cualquier debate. Más bien el tema, yo creo, es que para el siguiente debate sí tiene que vacunar a quienes escuchan el debate. Decirles, oiga, a continuación usted va a escuchar una cantidad de mentiras de alguien que es mentirosa compulsiva. Va a escuchar muchas mentiras. No voy a poder responderlas. Es literalmente imposible, porque en una sola idea Xóchitl Gálvez puede traer 2, 3 mentiras al hilo, sin problema, como las que mencionaba yo ayer, que contaba el día de ayer. Entonces, Claudia podría perfectamente decirle a la audiencia, a toda la audiencia, a la que está oyendo porque no está convencida de nadie, a los propios y a los otros, simplemente decirles, oiga, este personaje es un mentiroso compulsivo. Xóchitl Gálvez es mentirosa compulsiva. Entonces, usted mitómana. A continuación, es mitómana. A continuación,
va a escuchar mentiras, sobre todo, ella miente mucho sobre sí misma, sobre su supuesta carrera, su heroísmo, sobre su figura ejemplar, se pone todo el tiempo de ejemplo, etcétera. Pero además tiene una fascinación por las mentiras, aunque el público la pueda desmentir, siembra como método, porque habla mucho, siembra mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. O sea, yo ponía el ejemplo el día de ayer de cómo ella hablaba de las 600,000 becas desviadas del gobierno de López Obrador, que provocó que el presidente le respondiera directamente a Salinas Pliego, en una de las respuestas más duras que ha dado el presidente López Obrador. No, ella no vio eso ni le importó, simplemente sacó el tema como si no hubiera habido ya una discusión pública sobre el tema y habló sobre las 600,000 becas desviadas. Entonces, era muy complicado para Claudia Sheinbaum contestar ese río de mentiras que se vuelve Xóchitl Gálvez. Yo creo que debe razonar con la gente con la que rebota ideas, etcétera, debe perfectamente razonar, abrir el próximo debate diciendo, oigan, a ver, perdónenme, voy a utilizar 30 segundos para decirles lo siguiente. Van a escuchar de este personaje una cantidad brutal de ideas, de alguien que es capaz de construir 3, 4 mentiras en una sola frase. Construirlas rápido, y tiene esa habilidad, es buena hablando, Álvaro, porque es como cuando estás inventándote un texto novelado que es ficción y pues se te suelta la mano, ¿no? Y entonces sacó la pistola y le disparó y mató a 4, pues que no hay consecuencias de lo que dices. A nadie le debes decir que no, es verdad, que no es correcto, verdad. A nadie le tienes que rendir. No tienes que probar nada. No tienes que probar nada. Puedes perfectamente llegar a ese debate y soltar una cantidad, como la vimos en el segundo debate, brutal de mentiras. No va a haber quien te diga, quien te reclame. Todo lo contrario, Álvaro, el dogma o el método Alarraqui, Diagonal, Castañeda para ganar elecciones es ese. Según ellos, mentir, lanzar mentiras. Entonces yo recomendaría abrir a Claudia abrir diciendo, van a escuchar 2 horas de mentiras de esta mujer. No voy a poder responderles. No puedo. No hay tiempo para eso. Entonces voy a tener que concentrarme en 2, 3 ideas, refutárselas, explicar la actitud, Álvaro. No está mal. Explicar la actitud a la audiencia, decirle, no es que me haya quedado paralizada frente a la otra, no, nada más que no puedo contestarle. Y además, el debate no se trata sobre Xóchitl Gálvez. Es que ese es el asunto. Ella quería que Claudia Sheinbaum fuera a su terreno. Y en el terreno de los mentirosos, en el terreno de los viles, pues no hay manera de ganarle a esos viles. No hay manera de ganarle a esos mentirosos. No, tú quieres batirte en lodo, en porquería, en escatología, pues hazlo solita. No, si de lo que se trata en un debate no es el intercambio de mentiras, pues sí, no se puede omitir una respuesta cuando la imputación es calumniosa. Pero también el debate se trata de hablarle a la audiencia, en este caso a los ciudadanos de México, para que tengan elementos y tomen una decisión sobre quién quieren que sea la presidenta o el presidente de México. Los debates no son para batirse en porquería. Los debates son para acreditar si se tiene capacidad, si se tiene proyecto para conducir un país como México. No, la conducta de Xóchitl Gálvez no es para ser presidenta de México, Alejandro. Sí. A estas alturas no es para ser presidenta de México. Por eso está tan rezagada. Por eso tiene solamente los votos de los odiadores.
El debate o los debates sirven para perfilar un proyecto, para persuadir a esos ciudadanos de que quien lo expone tiene capacidad, tiene aptitudes, inclusive emocionales, para conducir un país. Pero no es algo que le importe ya a Xóchitl Gálvez. Le importa a la mayoría de los mexicanos una mentirosa para que conduzca el país. Pues por supuesto que no. Lo único que busca Xóchitl Gálvez es no derrumbarse más. Ya no está buscando el primer lugar, sino evitar el tercero, Alejandro. Y en ese sentido, quiere cohesionar a esa masa, que no es pequeña, para no terminar haciendo el ridículo. Quiere cohesionar a esos 15 millones de mexicanos que detestan con toda su alma a Andrés Manuel López Obrador, a su proyecto, a sus seguidores. Y esa fue la estrategia que a mi juicio siguió Xóchitl Gálvez. Y finalmente los mexicanos van a determinar el 2 de junio, si ella, Xóchitl Gálvez, o Claudia Sheinbaum tiene aptitudes para conducir al país. Por lo pronto, lo que las encuestas señalan, los instrumentos únicos que tenemos para poder medir cuáles son los respaldos que tiene una y otra, o ellas y el otro, pues indican que aún con el debate de ayer, nomás no se recupera la ciudadana Xóchitl Gálvez. Es correcto. Hay, por supuesto, una cantidad infame de encuestas. Salieron unas que yo no había escuchado. No, hombre. Bárbaras. Sí. Aún así, Álvaro, hay algunas que más o menos son ubicables, que más o menos tienen un cierto prestigio que cuidar. Son empresas formales que uno conoce más. Una de ellas es la que publica en El País, de la que hemos hablado, que es la que dirige Heidi Osuna, y le da exactamente los mismos puntos a Claudia Sheinbaum en el primer y segundo debates. En el primero le da 46 puntos y en el segundo le da 46, el mismo. Y luego ¿A Xóchitl Gálvez? A Claudia Sheinbaum le da 46 en el primero, puntos porcentuales. ¿Como ganador? Como ganadora. Ajá. Y en el segundo le da 46 puntos. Estoy viendo el primero contra el segundo. Sí. Y a Xóchitl Gálvez en el segundo, Gálvez, en 27. el primero le da 26. Y ahora 27. Perdón, 25 y ahora le da 27. Sube Correcto. 2 puntos porcentuales. Jorge bien. Álvarez Maínez estuvo tratando de cosechar, y yo creo que le va a funcionar, de cosechar votos en este debate. Hizo su rol, su papel, trató de mostrar proyecto. No fue el más rijoso, aunque puso cosas sobre la mesa, no está mal. Sí. Hizo lo suyo, pues, ¿no? Y sacó 10 puntos en el primer debate, me parecen muchos, pero sacó 10, y 14 en el segundo debate. Esa es la información que trae Encol y que publica el diario español País. Entre las piezas que salieron del análisis de lo que hubo ayer en el debate, sale una que es la revisión de falsedades, verdades y medias verdades que se hicieron durante el debate. No es difícil concluir, sin ver todavía el texto que le vamos el video que le vamos a pasar a continuación, que fue Xóchitl Gálvez la que se lleva las palmas en la cantidad de mentiras que lanzó el día de ayer, Álvaro. Y solamente haciendo una selección muy superficial, Alejandro, pero, por ejemplo, 3 afirmaciones de Xóchitl Gálvez que fácilmente se pueden desmentir. Una de ellas fue lo que anoche tú puntualizabas, Alejandro, que dijo que 600,000 becas fueron desviadas por el gobierno federal para la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Alguna prueba? Ninguna. Ninguna.
Y luego, una propuesta, también la propuesta que formuló Xóchitl Gálvez sobre almacenar agua en el lago de Texcoco. Sí, pero se Y la que sacó ahí, en la manga. bueno, sí, pero ahí, No, sí, mismo, ahí mismo. fue la propia Xóchitl Gálvez, la propia Claudia Quien la Sheinbaum, desmintió. quien la desmintió en ese mismo momento. Y una tercera, que tú también ayer mismo identificabas, que la iniciativa para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, que ella se Ella, que eran de ella. apropió, Sí, se robó. Sí, se robó. Se robó, y que en realidad es una reforma impulsada por Muchos partidos. la activista, todos. sí, pero Marcelina Bautista, que anoche mismo la contactaste tú. Yo hablé con ella, justamente así es. anoche mismo. Pero solamente son tres ejemplos Te doy de... una cuarta ya, nomás porque esa pues, ya es de plano. Me tocó, dijo Xóchitl Gálvez, electrificar el 100% de las comunidades indígenas. Incluso, no lo dijo ella, pero lo digo yo, si le sueltan Estados Unidos, se electrifica Estados Unidos. Sí, señor. Y también Guatemala. Es muy curioso, Alejandro, que han pasado, pues el gobierno de Fox terminó en 2006, han pasado 14, prácticamente 20, 18 años, electrificó todas las comunidades. Todas. Ah, 100% Con de las razón ve uno comunidades. cuando va uno en el avión. Todo el país iluminado. La sierra, Todo. Las cordilleras, Xóchitl donde hay Gálvez. gente, ahí la electrificó. Ya. Está muy bien. No, sí, brutal. Pues eso es lo que dice ella. Y luego, bueno, ¿saben qué? Vamos a ver este video que les hemos preparado y volvemos y lo comentamos. En el segundo debate presidencial, Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia, y Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, hablaron sobre crecimiento económico, empleo e inflación, pobreza y desigualdad, infraestructura y cambio climático. Pero para atacarse y presumir acciones usaron algunos datos falsos y confusos. La candidata de la alianza PRI, PAN y PRD realizó 3 afirmaciones que fácilmente se pueden desmentir o son difíciles de comprobar, como cuando dijo que 600,000 becas fueron desviadas por el gobierno federal para la campaña de Claudia Sheinbaum, esto sin presentar alguna prueba. O que Texcoco se puede utilizar para almacenar agua, afirmación que es falsa porque es un cuerpo de agua salada, no para consumo humano. Y sostuvo que la iniciativa para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar fue de su autoría. También falso porque fue una reforma presentada desde la sociedad civil encabezada por la activista Marcelina Bautista. Xóchitl también habló de las Afores. Ya se acabaron todo el dinero y ahora van por las Afores. Se quieren robar las Afores. Esas Afores tienen nombre y apellido. Esas personas deben de ser localizadas para que se les regrese su dinero. Son unos bandidos. Lo anterior, haciendo referencia a la reforma aprobada recientemente que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar y que busca que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario, financiándose, entre otras cosas, de las cuentas inactivas de las Afores. Esto dicho de la candidata es falso, pues la iniciativa aprobada por ambas cámaras plantea que los recursos no reclamados y las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años se transfieran a este fondo. No se establece que el dinero será confiscado y la Asociación Mexicana de Afores descartó que la creación del fondo constituya una expropiación de los recursos. En cuanto a los datos retomados por la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, para presumir los logros del gobierno actual, resaltó la disminución de la pobreza.
Estamos hablando de una disminución muy importante de la pobreza, 5.1 millones de mexicanos. Por primera vez en la historia por primera vez desde 1982, estamos por debajo del 40% de población pobre. Esta afirmación es verdadera con base en la medición de pobreza de Coneval hasta 2022. De acuerdo con estos datos, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza al pasar de 51.9 millones de personas en esta situación en 2018 a 46.8 millones, lo que equivale a 36% del total de la población. Sin embargo, la candidata dijo que la recuperación del mercado interno ha potenciado la economía y que no hay inflación, pero esto es falso, pues aunque sí hay una disminución reportada durante el actual sexenio de este indicador, esto no significa que no haya. En cuanto a Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, varias de sus intervenciones las utilizó para presumir a Nuevo León y Jalisco, aunque con datos inexactos o discutibles. Uno de ellos al afirmar que ambas entidades generan el mayor número de empleos en el país. Y en el caso de los empleos, creo que quien acredita en la lista de estados que se dio por parte de la candidata del PRIAN, no se mencionó a los 2 estados que más empleos generan, que no son ni Guanajuato, ni Coahuila, ni Chihuahua, sino Jalisco y Nuevo León. Aquí están los datos en comparación con la Ciudad de México y cómo Jalisco y Nuevo León han emprendido un modelo que le ha dado resultados con inversión, con empleos dignos a la gente. De acuerdo con información de empleos formales registrados ante el IMSS, en cuanto a empleos generados en Nuevo León y en Jalisco, entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, efectivamente son los estados que ocupan los 2 primeros lugares, pero en términos de desempeño, las entidades que tuvieron mayor crecimiento de empleos formales fueron Nayarit, Tabasco, Querétaro e Hidalgo. Otro dato expuesto por Maínez, que no es del todo real, fue que 35,000 escuelas de educación básica, media y superior no tienen acceso a agua potable, pero de acuerdo con datos de la SEP, el problema es más grave. De un total de 228,804 escuelas en México, 52,624 planteles no tienen el servicio. El candidato dio un dato verdadero al decir que el 1% de las personas más ricas del país contamina lo mismo que el 80% de las personas más pobres. Pues de acuerdo con la organización Oxfam, hasta el 2019, el 1% de la humanidad contamina tanto como los 2/3 más pobres.